nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y que zonas que a lo mejor todavía tienen dudas, tienen oscuridad en nuestro interior, en nuestro corazón, puedan ser, Señor, abarcadas por la luz de tu palabra y de tu presencia. Eso pedimos en esta mañana. Amén. Mis hermanos, vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 6, que es la serie de enseñanzas que hemos venido teniendo ya durante los últimos meses. Mientras usted va abriendo Efesios, capítulo 6, vamos a pensar en algunas cosas que nos delatan en la vida. Hay cosas cotidianas que sin usted pretenderlas le hablan a la otra persona respecto a su identidad. Una de ellas es el acento, ¿ok? La forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que entonamos, aunque hay muchos países en Latinoamérica, cuando uno comienza a hablar con una persona y le encuentra un acento diferente. Y uno tiene a veces la curiosidad, y a los que somos tal vez un poquillo más lanzados le preguntamos la indiscreción a la persona. Le decimos, ¿usted es boricua? ¿Usted es paisa, colombiano? A los colombianos se les dice paisa. ¿Usted de dónde es? ¿Usted de Sudamérica? Suena como Ecuador, como Bolivia. Y bueno, por ejemplo, doña Irvita por aquí también, cuando uno la escucha, uno siente un acento, que aunque todos hablamos español, tenemos acentos, incluso dentro de Costa Rica, ¿verdad? Hay acentos que uno le dice a la persona, usted de San Carlos, usted de la zona sur, ¿verdad? O usted de Guanacaste. Entonces hay cosas, mis hermanos, que nos delatan, que nos identifican. Una es la forma de hablar, otra es la forma de comer, ¿verdad? Cuando la persona a todo le echa chile o a todo le echa salsa de tomate. O no, yo sin limón y sal no como, ¿verdad? Eso habla de cultura, de crianza, de la forma en la que somos. La vestimenta, la forma de comportarnos, nuestras elecciones en lo que compramos. Hay muchas cosas cotidianas que delatan nuestro ¿qué? Nuestro historial, de a dónde venimos, cómo fue nuestra crianza, cómo es nuestra cultura. Y podemos agregar un largo etcétera de un montón de cosas que en resumen hablan de tu identidad. ¿Qué pasa con el libro de los Efesios? El libro de los Efesios, cuando nosotros lo comenzamos a estudiar, Pablo, inspirado por Dios, comienza a hablarle a una iglesia y comienza a decirles, vean, ustedes ahora en Cristo son nueva criatura, ¿ok? Y la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra en Efesios capítulo 4, ¿se acuerdan que fue aquello que decía, ustedes tienen que despojarse de la vieja ropa y vestirse de la nueva ropa, que es la nueva humanidad en Cristo Jesús? Todo el propósito del libro de los Efesios es entonces decirle al pueblo cristiano, ustedes tenían una antigua forma de vida, ahora como cristianos ustedes son hijos de luz. Ustedes están llamados a ser diferentes en medio de la sociedad, en medio de los barrios, en medio de las familias. Están llamados a que sus obras delaten una nueva identidad. Así como el lenguaje, la ropa, la comida delata una identidad cultural aquí en nuestra vida, la forma de ser tiene que hablar de tu corazón renovado. Si eres un cristiano que ha sido adoptado como hijo de Dios, cuyos pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, cuyos pecados han sido perdonados y por lo tanto has recibido la herencia de la vida eterna. Amén a todo eso. Si es así, tu vida tiene que reflejarlo. No necesitamos andarlo colocando en camisetas, andarlo colocando visiblemente algún logo, alguna identidad externa. Ojo, nada de eso es pecado, no se me malinterprete, se puede hacer. Pero hay algo más importante que un signo visible, que es el signo de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras. La semana pasada se tocó un tema delicado, que es el tema de el sometimiento mutuo entre esposo y esposa. Un tema delicado porque es un tema que despierta ¿qué? Polémica. ¿Cómo que yo me tengo que someter a mi esposo o la esposa? ¿Cómo que el marido, perdón, cómo que yo también tengo que deberle sometimiento a ella? Y se genera una serie
mis hermanos, de relaciones de poder, donde la Biblia habla de eso. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos comienza a hablar de una nueva identidad, es una identidad que no se limita solamente a tu condición espiritual, penetra también en tus relaciones personales. Y el primer círculo de relaciones que tocamos en el libro de Efesios fue esposo y esposa. Eso fue la semana pasada. Hoy vamos a ver dos círculos de relaciones más que nos impactan a todos, porque es la relación entre padres e hijos. Todos los que somos nacidos somos hijos. No todos son padres o madres, pero todos somos hijos. Entonces, esta palabra tiene que ver con nosotros. Y la segunda relación que se habla aquí en Efesios capítulo 6, en ese contexto, es entre amos y esclavos. Que si bien es cierto para nosotros esa es una situación que ya no es parte de nuestra realidad cotidiana, sí podemos extraer principios muy valiosos para la relación jefe-empleado. Ahora los vamos a ver, ¿de acuerdo? Así es que acompáñenme en Efesios capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer primero de manera corrida del versículo 1 al 9. ¿Están conmigo? Sí. Efesios 6, verso 1. Dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Mis hermanos, en esta porción nosotros hemos visto que Pablo se dirige a 4 poblaciones. Se dirige a los hijos, luego se dirige a los padres, después a los esclavos y finalmente a los amos. A estas 4 poblaciones les da una serie de instrucciones que en aquella época, mis hermanos, eran realmente novedosas, eran cosas revolucionarias, y las vamos a ir desempacando una a una. En primera instancia nos quedamos en Efesios 6:1. Leímos: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En el idioma español aquí se traduce como hijos, y de alguna forma nos da la impresión de bebés de brazos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra original dice descendientes. Eso es, digamos, una mejor traducción. En vez de colocar hijos, sería descendientes. ¿A qué queremos llegar con ese término? De que esta es una palabra, obedezcan en el Señor a sus padres, no es dirigida exclusivamente a infantes y jóvenes. Mis hermanos, esta es una palabra dirigida a descendientes. ¿Cuándo se acaba eso? En el ataúd, ¿ok? Esta es una palabra para todos nosotros. No solamente es una palabra que habla de la obediencia de un niño pequeño, escolar o en edad de secundaria, sino que nos habla para todos. Este es un mandato de honrar a tu padre y a tu madre. Versículo 2. Ese versículo a lo mejor les suena familiar. ¿De a dónde les suena familiar ese versículo? Honra a padre y a madre. El Éxodo.
Y en el Éxodo esa parte de la escritura se conoce como los 10 mandamientos. ¿Cuáles eran? No, es importante siempre, mis hermanos, recordar, meto un paréntesis. Si bien es cierto, en Cristo Jesús la ley del Antiguo Testamento a nivel ceremonial, a nivel de sacrificios, a nivel civil, es una ley que ya no aplica para el pueblo del Nuevo Testamento. Existe lo que se conoce como la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Esa ley moral, mis hermanos, nos refleja siempre la dependencia que tenemos de Dios. Jesús en el Sermón del Monte agarra una parte de los 10 mandamientos y los eleva a un nuevo nivel. Oísteis que fue dicho: no matarás, mas yo os digo que el que odia ya mató a su hermano. Jesús más bien toma los 10 mandamientos y los eleva a una condición espiritual más alta. Entonces los 10 mandamientos, mis hermanos, no es que ya están abolidos, no, sino que en Cristo Jesús tienen un nuevo cumplimiento para los cristianos. ¿Ok? Cierro paréntesis con eso. Honra a padre y a madre es el 5.º mandamiento. Pero si nosotros nos vamos al libro de Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar que hay una partecita de ese mandamiento que Pablo no copia aquí en esta carta. No es que se le olvidó, sino que tiene una intencionalidad. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a padre y a madre para que disfrutes larga vida en la tierra que el Señor te da. Esa partecita en la tierra que el Señor te da es una partecita que se quedó en el Antiguo Testamento y que no se está copiando aquí en el libro de los Efesios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el Antiguo Testamento este era un mandamiento dado al pueblo de Israel para la tierra de Canaán, la tierra prometida. A nosotros que somos gentiles, es decir, que no somos judíos, esta es una palabra universal. Para que te vaya bien y que tengas larga vida en la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Solo Jerusalén? No, todas las tierras. Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Europa, la que usted quiera. En todas las tierras, en todas las épocas, honra a tu padre y a tu madre. No es un mandamiento exclusivo del pueblo judío del Antiguo Testamento, sino que Pablo dice: honra a padre y a madre para que tengas larga vida y que todo te vaya bien. Es un mandato universal. Nos habla a todos en todas las épocas y no importa la edad que tengas. Esta es una palabra para ti. Muchos de ustedes, incluyéndome a mí, hemos perdido a alguno de nuestros padres, o quizás han perdido ya a ambos. Y si esa es su condición, quizás usted pueda decir: no, mira, esta palabra a mí no aplica, porque ya yo no tengo ahorita a mis padres, a mis progenitores presentes para honrarlos y obedecerles. Mis hermanos, esta palabra realmente sigue teniendo, aún en esos casos, aplicación para todos nosotros, porque siempre vamos a encontrar poblaciones de adultos mayores en riesgo y vulnerabilidad. Siempre vamos a tener a un anciano, un adulto mayor al que podemos honrar. Entonces, primeramente, si usted tiene a su familia, a sus padres vivos, hónrelos, no importa la edad, no importa la condición. Si usted ya dio la despedida a sus padres en esta vida, bueno, sigue teniendo sus tíos, sigue teniendo quizás abuelos o quizás algún adulto mayor, vecino, conocido. Mis hermanos, siempre va a haber alguien al que podemos bendecir en esta vida. Vean que esta palabra, dice Pablo, para que te vaya bien, que es un mandamiento con promesa de Dios en esta vida. No estamos aquí hablando de la gloria venidera que tendremos en la eternidad. No, Pablo dice: en esta vida la bendición de Dios se puede acceder siempre que en tu corazón haya bondad para con tus padres, tus adultos mayores, tus vecinos. Siempre va a haber alguien al que podamos honrar. Mis hermanos, ¿por qué esta palabra es el corazón del orden social? Porque para la Biblia, la familia es el núcleo desde donde se construye todo. Sí, el rol de la familia en cuanto a la obediencia y la protección
de los padres a los chicos o de los adultos a los adultos mayores, no importa la condición de edad, si ese vínculo de honra, respeto y protección, si eso se rompe, la Biblia nos dice, vea, si esa unidad básica no está, ¿qué podemos esperar del mundo y todas sus otras instituciones? Cuidar a nuestros adultos, a nuestros más grandes, así como cuidamos a los más peques. Mis hermanos, eso es parte de la responsabilidad que tiene la iglesia cristiana. En el pasado, los primeros cristianos se identificaron porque cuidaban a poblaciones en riesgo. En el Imperio Romano, los bebés que nacían con algún tipo de defecto, bebés que tal vez estaban sordos de un oído o de ambos, con algún problema en los ojos, con algún defecto en sus extremidades, eran abandonados. El pueblo cristiano recogía a esos niños abandonados y los criaba como suyos. Los adultos mayores eran abandonados cuando eran enfermos. La iglesia primitiva, los primeros cristianos recogían a esos ancianos para acogerlos y darles dignidad de vida en sus últimos años. Mis hermanos, el pueblo cristiano, y la tercera población con la que el pueblo cristiano siempre lidió fue con acoger al extranjero. El extranjero que no tenía derechos. Mis hermanos, en aquellos años no había visa, no había pasaporte, no había nada. El pueblo cristiano siempre fue conquistando terreno por el amor que manifestaba a las poblaciones más vulnerables, recibirlos, mostrar hospitalidad para con ellos. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3 le hablan a los hijos. Hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres. Esto es justo, esto es bueno, esto es un mandamiento que tiene promesa. Y aquí alguien podría, por lo menos a mí me han planteado algunas veces esa pregunta: ¿hay que hacerle caso a los padres en todo? ¿Hay que obedecer siempre? Yo sé que quizás para algunos la respuesta puede ser un poco obvia, pero para algunas otras personas no lo ha sido una pregunta de respuesta obvia. Mis hermanos, la clave está en esta frase. Vean el versículo 1 lo que dice. Vean lo que dice: hijos, obedezcan, ¿qué dice? En el Señor. Ni los jóvenes, ni estando adultos, nosotros no estamos obligados a obedecer mandatos que claramente infrinjan la santidad y la voluntad de Dios. Nosotros, dice la Escritura, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Aquel padre que envía a su hijo a robar, ese no es un mandato que tengo que cumplir. Aquel padre que manda a su hijo a mentir para favorecerse en algo, eso no es un mandamiento que debo cumplir. Entonces, ¿es un mandato bíblico a la obediencia a los padres en todo? No, no lo es. Es un mandato a la honra y la obediencia en el Señor. ¿Ok? En el Señor. Así es que eso es importante que lo tengamos en cuenta si quizás usted ha tenido esa pregunta. Pero en el versículo 4, ahora Pablo mueve el foco de la atención y lo lanza a los padres. Vean, padres, los hijos están recibiendo el llamado de obedecerles a ustedes en el Señor. Pero ustedes, padres, voy a leerlo, el versículo 4, voy a leerlo un momentito en Reina Valera. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la Nueva Versión Internacional dice: no los hagan enojar. Todos los que han estado con niños en casa saben que hay momentos realmente desesperantes donde se quisiera poder agarrarles y que las orejas sean así de plasticina, ¿verdad? Para poder jalarlas sin consecuencia. Mis hermanos, lo cierto es que aquí la balanza tiene equilibrio. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, pero padres, hagan que esa obediencia sea sin desesperar, sin irritar, sin hacer enojar a sus hijos. Bonita cosa la que nos llama el apóstol Pablo, ¿ah?
Sí, mis hermanos, no es un mandato fácil, no es un mandato sencillo. Hay personalidades, aún en los más chiquiticos, hay personalidades muy diferentes. Hay chicos que son de una personalidad muy pasiva, donde usted llega y lo sienta ahí y usted les dice, espéreme aquí queditico, ya regreso, y ahí se quedan. Hay otros chicos que un instante usted les dice, espéreme aquí sentadito, se da la vuelta y ya más bien va por el frente, ¿verdad? Hay personalidades, hay características muy diferentes tanto en los chicos como en los padres. Hay padres que saben dar instrucciones con mucha claridad, que no tienen ni el castigo ni la faja en la mano como primera instancia, sino que saben negociar con sus hijos. Bueno, hay otros padres a los que eso se les dificulta demasiado. Mis hermanos, no hay un manual, no hay reglas, no hay consejos que valgan de manera absoluta para todos los casos. Esta es la importancia. Vean cómo termina ese versículo 4. Vean la importancia de manejar estas dos características. Es todo lo que les puedo ofrecer, ¿de acuerdo? No, estos no son los consejos infalibles de cómo criar, no. Pero les puedo ofrecer dos características que la Biblia sí ofrece. Vean el versículo, capítulo 6, versículo 4, cómo termina este versículo. Dice, críenlos, que es una palabra que en el idioma original, ¿sabe cómo dice? Véanlos crecer. Vean qué lindo lo que dice. Se traduce como criar. En el idioma original es véanlos crecer. Entonces podemos decir, véanlos crecer en la disciplina e instrucción del Señor. Mis hermanos, dos características que nos da la Biblia. La disciplina no se puede olvidar. Yo tuve una experiencia amarga hace unos años. No sé si Alex se acordará o Aarón se acordará de un caso que tuvimos una vez con unos padres de familia. Tuvimos una situación bien complicada en el colegio, en Semillas, y yo era el profesor guía de ese grupo. Irmita se acordará muy bien. Y recuerdo que el padre de familia me dijo, usted puede decirme lo que quiera, puede si quiere presentarme un video, que yo siempre le voy a creer a mi hijo. Así nos dijo. Yo siempre le voy a creer a mi hijo. No importa qué, aunque me saques un video del celular donde mi hijo esté cometiendo la falta, yo siempre le voy a creer a mi hijo. Mis hermanos, no voy a resumir todo lo que en aquel momento vimos, evidentemente con la situación, y que por dicha fue una situación que Dios la usó para bien, y que en el hoy esa persona obviamente ya pasó su adolescencia y es un adulto joven que está creciendo para bien. Pero en aquel momento, mis hermanos, esta fue una de las palabras que vinieron a mi corazón y que hoy yo se las comparto a ustedes: la disciplina en el Señor. Dice la escritura en el libro de los Hebreos que el Señor a todo el que recibe por hijo, ¿lo qué? Lo disciplina, y pone otro término, lo azota. Mis hermanos, si nosotros de parte de Dios, no importa nuestra edad, recibimos de Él disciplina, y muchas veces la corrección es como un freno que nos azota, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros más jóvenes? ¿Cómo no lo vamos a hacer con nuestros más hijos, con nuestros más chicos? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser como la ortodoncia, ¿okay? Lo que comúnmente llamamos los frenillos. ¿Qué son los frenillos? La ortodoncia, cuando se le ponen a un muchacho en edad de adolescencia, le llamamos frenillos porque justamente lo que se busca es que el diente crezca, pero que no se descarrile, que crezca, pero que crezca orientado con sentido. Y los que hemos tenido ortodoncia, yo también tuve, duele. Mis hermanos, la ortodoncia es molesta, es incómoda, duele. Ustedes saben lo comeloncito que yo soy. Bueno, en aquella época me dolía comer. Así es que imagínense el par de años sufridos que pasé. La ortodoncia es molesta, es incómoda, duele. Bueno, mis hermanos, la disciplina también. Ninguna disciplina va a ser siempre color de rosa, ni va a ser objeto de aplauso siempre, pero hay que aplicarla. Mis hermanos, hay que aplicarla. Y la segunda característica dice instrucción del Señor. La instrucción del Señor, mis hermanos, lo que significa es que el hogar
es el primer nicho, es la primera célula de discipulado. Ese es el hogar. Sí, está el líder de jóvenes y está la célula y el grupo de jóvenes, lo que usted quiera, que ese es un espacio de socialización donde los chicos puedan crecer y compartir con otros de su edad. Pero vea lo que el Señor le delega a los padres. Disciplina, sí, pero también instrucción. El hogar, mis hermanos, es el primer nicho, es la primera célula. Si ese orden se pierde desde el hogar, lo que vamos a dar espacio es a la rebelión en los corazones de nuestros jóvenes. Mis hermanos, cuando el joven ya tiene la confianza o el atrevimiento de quitarle el rostro a sus padres, de serle altanero con los ojos o con sus palabras, mis hermanos, él está criando, pero es rebelión en su corazón. Muchas veces vamos a necesitar ayuda. No es algo que decimos, bueno, no, nosotros como padres lo logramos. No, muchas veces se va a ocupar ayuda. Muchas veces el centro educativo es un reforzamiento, pero puede ser que se requiera incluso ayuda adicional. Mis hermanos, pidámosla. Si el caso lo amerita, pidámosla, pero mucho cuidado. No vaya a ser que las ideas que abramos nuestro hogar y nuestro corazón a ideas que más bien sean un motor de rebelión más en el adolescente, en el joven, en el niño. Tenemos que ser cuidadosos y recelosos, así como una madre no sirve alimento podrido en su mesa. Tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son los consejos, cuáles son las fuentes de ayuda que buscamos para atender nuestra familia. ¿Me doy a entender? Este es un tema que se las trae, mis hermanos, y la Biblia los toca. La Biblia los toca. ¿Por qué? Porque las relaciones de familia, así como la semana pasada fue la relación de pareja, esposo-esposa, en esta, que es las relaciones de hijos y padres, esto es dolor de cabeza todos los días. Por lo tanto, la Biblia también habla de esto. ¿Por qué? Porque hay una nueva identidad en Cristo. Si hay una nueva identidad en Cristo, que es el propósito de toda la carta a los Efesios, las familias cristianas también tienen que luchar con eso. Un último detalle antes de pasar al versículo 5. Se los dejo de tarea. Si usted se va al capítulo anterior, al capítulo 5, y usted comienza a leer del versículo 21 hasta el versículo 33, toda la sección que tiene que ver con esposo y esposa, no van a encontrar, les hago desde ya el spoiler, como dicen, no van a encontrar la palabra obediencia. Lo que viene es la palabra sometimiento. Entre esposo y esposa, la Biblia, la palabra que utiliza es sometimiento. Pero luego en el versículo siguiente, en el capítulo 6, versículo 1, ¿cuál es la palabra que usa? Obediencia. Entre hombre y mujer, esposo y esposa, pone una relación de sometimiento mutuo y respeto, que luego en la esfera de gobierno con los hijos la cambia y dice, no, aquí ya no hay sometimiento, aquí hay obediencia, hijos. Aquí ya es obediencia. Se los dejo de tarea, revisen esos versículos. Efesios del capítulo 5, versículo 21 en adelante habla de someterse, pero cuando cae padres e hijos habla de obediencia. Le sube 2 rayitas, como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Ok, Efesios capítulo 6, versículo 5. Esclavos, ahora se dirige a esta otra población. ¿Y qué palabra utiliza? Obedezcan. Así como vean cómo inició el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedezcan. Ahora, esclavos, obedezcan. Esa es la palabra que utiliza. Y dice que la obediencia es hacia los amos terrenales. Mis hermanos, en aquella época, un punto muy importante de aclarar, con el paso de los años hasta el siglo XVIII fue cuando se comenzó a hablar de abolir la esclavitud.
de reconocer la esclavitud como algo inhumano, la trata de personas, la mercadería de personas. En esa época, la Biblia ni condena ni aplaude la esclavitud, que era una situación que venía desde la antigüedad. Hasta Abraham, si nos vamos al Antiguo Testamento, tenía esclavos y esclavas. De hecho, que por ahí viene todo el tema de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Entonces, desde la antigüedad, en esa época, en esas regiones, el tema de la esclavitud era parte de la realidad social de ellos. La Biblia, aún en el Nuevo Testamento, no manda a anular la esclavitud, pero desde ese modelo, desde ese sistema, lo que vamos a leer ahorita son cosas revolucionarias, cosas novedosas que Pablo le comienza a dar tanto a los esclavos como a los amos. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo en esa época? Habían varias formas de llegar a ser esclavos. Por ejemplo, por nacimiento. Si soy hijo de esclavos, voy a seguir siendo esclavo. Podía llegar a ser esclavo por venta. Mis hermanos, los padres en aquella época podían incluso al recién nacido venderlo como esclavo. Se podía llegar a ser esclavo por abandono. Ok, no lo vendo, pero lo dejo en una esquina. Y habían redes que se encargaban de ir a agarrar esos bebés y sí, les daban alimento y crianza, sí, pero para hacerlos esclavos. Cautividad de guerra. Llegaba a un pueblo, sometía militarmente a otro pueblo, agarraba a sus niños y jóvenes y los hacía esclavos, y a los más fuertes los hacían esclavos. O incluso se podía llegar a ser esclavo por deudas no pagadas. Si nos vamos incluso al libro del Levítico, aún dentro del pueblo de Israel hay leyes que dicen, bueno, si aún tu prójimo te debe tanto que no te puede pagar y se termina convirtiendo en tu esclavo, libéralo cada cierto tiempo, que es lo que se llamaba como el jubileo. Perdónale las deudas y libéralo. Bueno, eso era dentro del pueblo judío. En el pueblo romano no era así. Si habían deudas que no se podían pagar, yo te podía convertir en mi esclavo. Dentro de los esclavos, mis hermanos, había diferentes niveles de rango. Habían esclavos para tareas, podemos llamarlo las tareas más feas, ¿verdad? Que tenían que ver con labores domésticas que involucraban, recuerden que en aquellos años no había servicios sanitarios con agua como hay en el hoy. Había esclavos dedicados a limpiar letrinas y eso era su trabajo. Pero también habían esclavos que eran jefes de otros esclavos. Habían esclavos que eran usados como maestros de niños para instruir a los más pequeños de la élite, de las mejores clases sociales. Habían esclavos que tenían profesiones, que eran auxiliares de medicina o lo que en la actualidad llamamos enfermería. Habían mucho tipo de esclavo. Por lo tanto, no todo el mundo, por así decirlo, anhelaba siempre la libertad, porque no era lo mismo el esclavo sometido a trabajo fuerte que un esclavo que estaba como jefe de otros esclavos. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que la Biblia, cuando llega a esta parte, habla de una realidad social que no podría en aquel momento, en aquella época, cambiar de un día para el otro. Se hubiera roto toda la estructura social. No, en aquel momento no se dio, sino que lo que pasó en el libro de los Efesios, el tema que vamos a leer y estudiar en este momento, es que Pablo comienza a dar una serie de instrucciones para que las relaciones de poder y obediencia entre amos y esclavos tuvieran un significado cristiano diferente. Vea lo que dice el versículo 5. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor. En Reina Valera, un segundito por aquí, que el viento me lo, como dice la canción, en la película, lo que el viento se llevó. Ok, en Reina Valera dice el versículo 5, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en el corazón como a Cristo.
Mis hermanos, en esa época habían amos que podían ser bondadosos con sus esclavos, pero habían otros amos que podían, por cualquier capricho, castigar incluso con violencia física a los esclavos. Pablo se dirige hacia esta población y les dice: vean, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y con temor, con un corazón sincero, como si fuera a Cristo al que están obedeciendo. En Gálatas capítulo 3 versículo 28, no vamos a ir ahí, pero para que tengan la referencia, es donde Pablo enseña que el evangelio de salvación nos vuelve a todos iguales, que ya no hay libre ni esclavo, ya no hay romano ni griego, todos somos uno en Cristo. Sin embargo, aunque en Cristo, por medio de una salvación, todos somos iguales, aquí, amos terrenales, hay una cadena de mando. Y Pablo les dice: vean, en esta cadena de mando a sus amos terrenales, obedézcanlos con respeto y con temor. Es impresionante cómo Pablo no llama a la revolución a los esclavos, llama a los esclavos más bien a poder entender cuál es su rol dentro de la sociedad. Y les dice: sirvan con corazón sincero como a Cristo, como si le estuviéramos sirviendo a Cristo. Versículo 6: no lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. Este esclavo mañoso, diría uno, si yo estoy limpia y si no, ¿qué importa? No, Pablo dice: vean, ustedes pueden ser esclavos de un amo terrenal, pero en realidad Dios es el que lo está viendo todo. Obedezcan aun cuando no los están mirando, porque somos esclavos de Cristo, haciéndola de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Mis hermanos, Pablo instruye en esta carta que los esclavos de Éfeso, quienes estaban escuchando eso a la par de sus amos, que ellos tuvieran un corazón de servicio para sus amos terrenales, como si fuera Dios mismo al que le estoy sirviendo. Como les dije hace un rato, si bien es cierto que esta es una realidad social con la que nosotros ya no nos toca lidiar, pero podemos extraer de aquí principios muy valiosos para nuestro trabajo. Mis hermanos, el que trabaja con un jefe incómodo, con un jefe molesto, con un jefe de esos que ni el buenos días, ¿verdad? Tome estos versículos, lea estos versículos, Efesios 6, del 6 al 8. Trabaje con excelencia, no trabaje con mediocridad. No, de por sí, para ese, a como me trata, no. Aunque ya no estamos en una relación de amo-esclavo, sino de jefe-empleado, mis hermanos, aún con jefes incómodos, molestos, mal agradecidos y un largo etcétera que usted le podría poner, trabaje y sirva no solamente cuando lo ven, como si quisiera ganarse el favor humano. Voy a ponerle para ver si le caigo bien y me promueve, o que me ayude en esto o en aquello. No, trabaje de corazón como si fuera para Dios. Nosotros como cristianos, mis hermanos, estamos llamados a mostrar una ética aún en el trabajo, no solamente en la comunidad de fe, donde tenemos que trabajar. Vean cómo termina el versículo 8: sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien o por todo el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Si aún ese amo o ese esclavo, su forma de tratar al otro, su forma de trabajar, tiene que rendirle cuentas a Dios. Por lo tanto, trabaje usted, sirva de buena gana, sin importar las condiciones. En aquella época, los esclavos podían acceder a la libertad. Eso es lo que se conoce como la redención.
redimir era pagar para tener libertad. Algunos esclavos podían recibir paga por el servicio que hacían y podían ahorrar muchos años y lograr la libertad. De hecho, que eso es lo que indica 1 Corintios capítulo 7, donde dice, de la forma o la condición en la que recibiste al Señor, mantente en ella, pero si puedes obtener tu libertad, hazlo. El Señor también nos llama a eso. Versículo 9, Efesios 6, versículo 9. Pablo ya le habló a los hijos, Pablo ya le habló a los padres, ya le habló a los esclavos. Y ahora en este versículo 9 va a hablar a los amos, a los señores, a los dueños. Y volvemos con el tema de equilibrar la balanza. Ustedes, amos, tienen que corresponder a esa actitud de sus esclavos. Si tu esclavo va a trabajar de buena gana, si va a trabajar como agradando a Dios, no como agradando a los hombres, ustedes tienen que corresponder a esa actitud, dejando de amenazarlos. En aquel momento no era te amenazo con tu puesto de trabajo, no, te amenazo con tu vida. Dejen de amenazarlos, correspondan a esa actitud positiva. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo o señor en el cielo y que con él no hay favoritismos. Trate bien a esos esclavos. Y en el hoy podríamos, si alguno de ustedes es jefe o tiene a su cargo empleados en algún nivel de mando, mis hermanos, en Dios no hay favoritismos. Ay, Señor, es que yo tuve que tomar esa decisión porque soy el jefe y al jefe le toca tomar las decisiones feas y duras. No, en el Señor no hay favoritismos. Tiene que demostrar siempre su ética cristiana. Mis hermanos, si hay un ejemplo en la Biblia al que vamos a ir rápidamente, vamos a ir a la carta a Filemón. A lo mejor usted nunca ha leído esa carta, ni se acuerda que existe. Mis hermanos, eso está en el Nuevo Testamento antes del libro de los Hebreos, por si no la encuentra, porque es una hoja. ¿Ok? Es una hoja, es fácil nunca verlo. Filemón. Ojo lo que pasó con Filemón. Filemón es un amo, ¿ok? Él es un amo, él es un señor al que llegó a la fe cristiana por Pablo. No se sabe a nivel de la historia, no tenemos registros si fue que el propio Pablo fue el que predicó y evangelizó a Filemón, o si fue que Pablo, al traer sus viajes misioneros, una de las iglesias fundadas por Pablo fue la que Dios usó para evangelizar a Filemón. En todo caso, Filemón llegó a la fe cristiana por Pablo, por la actividad misionera de Pablo. ¿Qué pasó con Filemón? Filemón, cristiano, pero seguía teniendo esclavos, ¿ok? Porque era el orden social de aquella época. Uno de sus esclavos se portó mal. Tiene un nombre muy interesante, Onésimo. ¿Ok? Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y tampoco hay total claridad de qué fue lo que Onésimo le hizo a Filemón, pero pareciera que le robó. O si no fue robo de dinero, le cometió un crimen a su amo. Y por ese crimen, Onésimo tuvo que salir huyendo. Era un esclavo prófugo, Onésimo. Y vean las cosas y las vueltas que hace el Señor. Agarran a Pablo y lo echan preso. Y en la cárcel, ¿a quién le ponen a la par a Onésimo? Al apóstol Pablo. Estando preso, el apóstol Pablo le presenta el evangelio a Onésimo, el esclavo prófugo. Y Onésimo viene a la fe en Cristo Jesús, y estando preso se convierte en un servidor, como si fuera un esclavo de Pablo. Y la cosa es que Filemón logró salir de la cárcel. Y Onésimo sale de la cárcel y le dice a Pablo: Pablo, yo no sé qué hacer. Regreso donde mi amo, me voy a vivir
por donde me alcance la vida o qué hago. Vamos a leer la carta a Filemón. Esto lo escribe Pablo, preso, a Filemón, que era cristiano, pero era señor, dueño de esclavos. Y vamos a ver cómo termina la historia, ¿de acuerdo? O una parte de la historia. Están conmigo, Filemón, chiquitísimo, una hojita es. Escribe Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, casi como diciéndole: hey Filemón, aquí estoy con el pastor de Éfeso, aquí estoy con el líder, él es testigo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Casi nadie, Filemón, ¿verdad? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Vean qué clase de currículum el de Filemón. ¿Ok? Por eso, versículo 8, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Ojo Pablo, Pablo diciendo: vea, como autoridad en Cristo, yo podría ordenarte qué hacer, pero lo que te voy a pedir quiero que salga de tu corazón, quiero que sea por amor. Aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, verso 9, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. ¿Están viendo qué belleza, mis hermanos? De modo que, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. ¿Ok? Mis hermanos, las relaciones amo-esclavo en ese contexto social se mantenían, pero la Biblia nos muestra este tipo de ejemplos tan bellos de cómo le dice Pablo: yo no te lo pido por obligación, ruego en nombre del amor. Que lo recibas no ya como un esclavo, recíbelo como a persona y como a hermano en Cristo Jesús. Nosotros, mis hermanos, tenemos un llamado a la reconciliación. Todos, cada uno de nosotros.
Así como Pablo intercede ante Filemón por la vida de Onésimo, podemos nosotros ver aquí también esta relación que Cristo mismo establece ante Dios Padre por todos nosotros, donde Cristo intercede: Padre, recíbelos como tus hijos. Bueno, Pablo se pone en medio entre Filemón y Onésimo y le dice: recíbelo como hermano en Cristo. Mis hermanos, para concluir, nosotros, al igual que los primeros cristianos en Roma, que ellos no cambiaron su realidad social haciendo una revolución y trayendo abajo el sistema que había en aquel momento, ¿qué hizo esa iglesia? Desde el sistema, con todo lo malo que tenía esa sociedad como sistema, ellos en amor lo fueron transformando, mis hermanos, lo fueron transformando. Nosotros de igual manera estamos llamados, con nuestra obligación ética ante el mundo, de mostrar una identidad diferente. No ya un tema externo como lo que hablaba al principio de el lenguaje o una vestimenta. Estamos llamados a mostrar nuestra ética cristiana ante todas las culturas como pueblo de Dios, un pueblo que reconcilia padres e hijos, amos y esclavos. Ese es nuestro llamado. No puedo terminar sin dejarles algunas preguntas planteadas. Ustedes padres, ya no el apóstol Pablo, no, mentira, sino Cristian. Vean, padres, ¿de qué forma ejercen su autoridad en el hogar? ¿Será que le estamos dejando la responsabilidad de instruir en el Señor al líder de la célula? Hijos, aunque los más chiquitines están ahorita recibiendo sus lecciones, pero todos los que estamos aquí como hijos, estamos usando nuestro esfuerzo, nuestra atención por honrar a nuestros padres, por ver por ellos. Si ya no tenemos a nuestros padres, hay adultos mayores a los que les podemos servir en amor. Así es que, mis hermanos, ante este Dios que no tiene favoritismos, nosotros podemos entender de esta palabra un principio de vida para todas nuestras relaciones interpersonales, donde tampoco nosotros apliquemos favoritismos. Hacia los que vemos como buenos y poderosos, con estos me asocio, y a los que veo débiles y pobres, a estos más bien me alejo. Mis hermanos, la Biblia nos habla de reconciliar todas las cosas en el nombre de Jesús. A los que están distanciados, predicarles el perdón de Dios. Amén. La siguiente semana prepárese para un temazo. ¿Ya vieron el versículo que sigue? Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo calza en medio de todo esto tanta adversidad que vemos en el mundo? No, mentira, todo eso de esposo, esposa, padres, hijos, amos, esclavos, mentira. Eso no mejora, eso sigue de mal en peor. Capítulo 6, versículo 10, es que hay una guerra y ocupamos una armadura espiritual. Esa es Efesios 6, 10, la próxima semana. La próxima semana tenemos un invitado muy especial. Así es que los invito que no se pierdan, bien cumpliditos antes de arrancar 10 de la mañana. Tenemos un invitado muy especial la próxima semana. ¿Cierto, Aroncito? ¿Confirmado está eso? Así es que continuamos el libro de los Efesios de hoy en 15. La próxima semana tenemos un invitado especial. Espero que todos por aquí podamos vernos. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie para cerrar este espacio.